conchuda! Viene con la otra. Pero qué conchuda es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Mira ese que viene allá. Es un cínico. ¡Un conchudo! Viene con la otra. Pero qué conchuda es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Un nuevo caso de violencia se registró en la ciudad de Milagro. Al momento sigue la paralización de transportes en el país. En Milagro no hubo tampoco transportación que vaya de una ciudad a otra. Se registró un enfrentamiento armado en el sur de Quito. Inician proceso de transición de mando. El gobierno no necesita aprobación de la Corte Constitucional para el estado de excepción. Esta es su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Funeraria Cosmopolita en Milagro, 9 de octubre y 24 de mayo, frente a Radio Atalaya, sucursal en Bucay, frente al cementerio. Cuenta con sala de velación, vehículo propio, facturación para todo tipo de seguros privados y públicos. Atención, las 24 horas. Funeraria Cosmopolita en Milagro. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Muy buenas noches, amables oyentes televidentes de esta su estación preferida de prensa, El Despertar Informativo, y su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Hoy en la ciudad de Milagro se registró un nuevo hecho violento. La información aquí con nuestros amigos que estuvieron presentes desde el lugar de los hechos en la ciudadela Almeida, al norte de la ciudad de Milagro. Buenos días, seguidores y oyentes de Radio Vega Mega de Milagro. Nos encontramos en este momento en el sector de la ciudad de La Almeida, donde se acaba de dar un hecho violento a esta hora de la mañana, cuando una persona habría sido baleada hace pocos minutos aquí en este sector de la ciudad de Milagro, como estamos observando en estos momentos a través del 89.5 FM de la ciudad de Milagro. Esto vemos en imágenes a la persona que habría sido baleada hace pocos minutos en este sector del Cantón Milagro. Acaba de llegar la ambulancia del Cuerpo de Bomberos para llevar a la persona aún herida, aún con vida se encuentra el caballero, ser trasladado en la ambulancia hacia una casa de salud. Comunicamos, hace pocos minutos acaba de registrar este nuevo hecho violento aquí en la ciudad de Milagro. Vemos en imágenes como el caballero, aún con heridas, observamos heridas a la altura del hombro. Vemos que aún tiene heridas a la altura del hombro, heridas de arma de fuego. Está siendo trasladado por los paramédicos hacia la ambulancia para ser trasladado hacia una casa de salud, como estamos observando en imágenes para el 89.5 FM en la ciudad. Pero vemos al herido aún, está siendo trasladado en camilla, en ambulancia, hacia una casa de salud. Le conocemos el estado aún de la persona herida. Esto se habría dado hace pocos minutos aquí en este sector de Cantón Milagro, en la ciudad de La Almeida, donde una persona habría sido atacada al estilo, quizás con arma de fuego, hace pocos minutos. Esta es la transmisión del 89.5 FM de la ciudad de Milagro, como es Radio Vega Mega de la ciudad de Milagro. Como indicamos, la zona habría sido atacado hace pocos minutos aquí en este sector del Cantón Milagro, donde se acaba de registrar este nuevo hecho violento aquí en este sector de la localidad.
Bien, en realidad que estos hechos que se están dando últimamente en Milagro ya no hay cómo parar. La situación es tan difícil, caótica en el centro. En no menos de 20 días anteriormente, antes del asunto del estado de excepción, el asunto de la toma de medidas que habían sucedido justamente en este sector un nuevo hecho de sangre, y con ello otra vez el día de hoy en la mañana no había sido uno, sino dos los sujetos heridos, y que con ello que están en estado de observación al momento. Para dar a conocer todo este tipo de información tenemos que recurrir a la Policía Nacional, que no permitió que se haga el trabajo dentro de aquello. De todas maneras vamos a esperar unas horitas más para conocer a ciencia cierta qué mismo es la situación que está sucediendo alrededor de estos crímenes que se están suscitando. Balaceras por un lado, balaceras por otro lado, heridos, muertos. En realidad estamos en zozobra en la ciudad de Milagro. Vamos a esperar a que nuestros colegas, luego de esta rueda de prensa que edite la Policía Nacional, conocer pormenores del hecho. Al momento sigue la paralización en el país. Veamos la información de lo que ha sucedido con las colegas a nivel nacional. Transporte interprovincial e intercantonal amaneció paralizado, tal y como lo había ya advertido la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros del Ecuador el fin de semana. La intención es suspender el servicio por al menos 48 horas debido a la falta de recursos para operar. A esta hora, son las 13 horas con 53 minutos, ustedes pueden observar cómo están los andenes de la terminal terrestre de Guayaquil, parcialmente vacíos. Son muy pocas realmente las unidades que llegan hasta acá. De hecho, solo hay para 3 destinos, los que desde muy temprano representó un gran problema para los usuarios, especialmente los que diariamente viajan por trabajo. Sobre el ambiente que se ha vivido durante toda esta jornada al interior de la terminal terrestre, a donde llegaron los usuarios desde muy temprano a tratar de buscar movilizarse, nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje. Evidentemente desconcertados. Es así como encontramos a los usuarios de la terminal terrestre de Guayaquil desde muy temprano, quienes este lunes llegaron con la intención de comprar un boleto para viajar hacia otros cantones u otras provincias. Simplemente no entendían por qué las ventanillas de casi todas las cooperativas no atendían. Tengo de las 5 de la mañana y no encuentro bus. Quiero ir hacia donde mi familia, estoy agotado y tengo que estar parado aquí todavía esperando que haya un bus. No hay bus para nada. Hubo quienes debían llegar a sus trabajos y no sabían qué hacer. Trabajo en Bogoyo. Me encuentro con la novedad que está cerrado eso. No tenemos buses, estamos aquí con mis compañeros justamente esperando a ver si se resuelve algo. Igualmente ya hemos comunicado a todo el centro de trabajo. Don Wilson, en cambio, tenía una consulta médica. Iba a Milagro a una diligencia por problemas de salud. No hay buses y ahora perdería la cita. De las 88 cooperativas con destinos nacionales que operan en la terminal terrestre de Guayaquil, solo 2 estaban llegando. Las que van hacia Santa Elena están trabajando con normalidad, las que van hacia Cuenca. Tenemos Transportes Ecuador que se encuentra atendiendo también, Cita Express que va hacia Ambato. Esperamos que en el transcurso de las horas más cooperativas levanten la medida y atiendan a los usuarios. En las terminales terrestres de Quito la situación ha sido bastante similar, y esta suspensión, dicen los representantes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, se debe a la falta de recursos para operar. 7 meses de para en el tema de la pandemia, una reactivación hasta el 50% de frecuencia, el 75% de aforo, sin ningún plan de contingencia. Actualmente se encuentran a la espera de que las autoridades se pronuncien a favor de un pliego de peticiones emitidas por los transportistas, que incluyen, entre otras cosas, una focalización de subsidios de los combustibles. 40 centavos tenemos en alza de combustible. Trabajamos no al 100%, al 75% del aforo. Nosotros importamos llantas. Anteriormente, un contenedor de 40 pies valía $1,300. Hoy está por los $8,200. Todo sube. La operación se cae. Por lo que solicitan también un trato especial en el pago de los créditos que los transportistas mantienen con entidades financieras. A nivel nacional tenemos una deuda de $1.000 millones. El gobierno hoy día tiene que dar una respuesta. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacernos corresponsables de solucionar este problema? Tremenda la situación que viven los señores transportistas, dueños de varios buses, también algunos que otros. La paralización perjudica a todo el país, especialmente a quienes han tratado de movilizarse de un lado a otro para poder cumplir, ya sea con en sus labores diarias, como también de atenciones personales. En Milagro, igual.
No hubo nadie, absolutamente. Hicimos un reportaje de las 8 horas hasta las 8:30 y absolutamente nadie no estuvo atendiendo. Veamos la información. Bien, gracias, amables oyentes televidentes de esta su estación preferida de prensa, el Despertar Informativo y su RTV Online La Propia. Estas son imágenes proyectadas en la terminal terrestre de la ciudad de San Francisco de Milagro alrededor de las 8 horas del día de hoy, y ustedes pueden apreciar prácticamente está vacío, ¿no? No hay ningún bus que por el paro interprovincial este 19 de abril se contacta. Las partes internas están completamente vacías, y con ello también en la parte externa, en donde ustedes pueden ver, allá se aprecian pocos pasajeros, pero con ello también podemos dilucidar esta situación y el accionar que hay. Completamente vacíos, y con ello podemos contactar que hay muy poca la circulación vehicular en este sentido, donde estamos ubicados nosotros en la terminal terrestre de ingreso de transporte público. Es lamentable que de pronto hayan no así los miembros internos. Si están trabajando los colectivos, los miembros del volante del taxi amarillo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estamos en vivo, RTV Online La Propia. Cuéntenos un poquito la situación que se vive. Estamos mal que no hay transporte. No hay pasajeros. No hay, perjudica bastante el accionar de ustedes, ¿no? Claro. En todo caso, ¿qué es lo que se aplica? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se requiere? De robar el precio de la gasolina. ¿Qué va la gasolina? Todo es el costo de la gasolina. Exacto. Bien, por ello también nosotros podemos apreciar, muy pocos también son los taxis que están al frente de esta situación. Vemos solamente 2 taxis que están aquí en lo que es la estación, justo a la entrada de la terminal terrestre de Milagro. Vacío, sin ningún bus, y con ello también podemos apreciar que no se ha complementado este accionar. Vemos ahí de las diversas asociaciones y que prácticamente estamos nosotros tratando de dar con el paradero de algún dirigente. Sin embargo, no hay nadie, ¿no? Ahí vemos la Asociación de Transportes de Pasajeros, la Panamericana, de Naranjal, de la Colta, Peleo, Ceballos, Yaguachi, Sitín, Tun. En sí, casi todas las cooperativas, de pronto no hay ningún tipo de autorización tampoco, hasta que los directivos nacionales complementen este hecho. Reportando el licenciado Cristóbal Ripalda Llanes desde la ciudad de San Francisco de Milagro, terminal terrestre. Adelante, estudios. Este es su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Solo en Tiga tenemos las mejores ofertas para ti. Licuadora 1.5 litros con vaso de vidrio, mastica Toro a $19,99. Olla arrocera 1.5 litros Homtex línea Gol a $19,99. Sandwichera Homtex 2 panes línea Gol a $9,99. Televisor LED 32 pulgadas Smart Combi a $199. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Y un nuevo hecho de sangre se registra en la ciudad al sur de Quito, en la capital de la República. Veamos este enfrentamiento que hubo, enfrentamiento armado. Veamos la información. Escuchen con atención, 2 muertos y 2 heridos fue el saldo que dejó un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas delictivas ocurrida en el sector La Ferroviaria al sur de la capital. Según las primeras indagaciones, la disputa por territorio habría sido la causa de la balacera. Los hombres habrían sido interceptados mientras se encontraban en el interior de un automóvil en el sector de la Ferroviaria Alta al sur de Quito. Según testigos, varios sujetos se habrían acercado al vehículo y propinado los disparos que acabaron con la vida de 2 hombres de 38 y 42 años de edad, respectivamente. Había existido, de acuerdo a las primeras investigaciones, una intención de compra por parte de consumidores a una persona de esta sustancia sujeta a fiscalización. Ante esto existe la amenaza de otro sector indicando que van a tomar represalias por esa acción.
y se produce un enfrentamiento. Uno de los presuntos agresores habría sido detenido por la muchedumbre, quienes intentaban hacer justicia por sus propias manos, mismos que al momento de la llegada de los uniformados impidieron la labor policial y agredieron a los gendarmes. Las circunstancias fueron muy complicadas para levantar todos los indicios, o sea, lo que teníamos que precautelar también es la vida del resto de ciudadanos y también la integridad de los servidores policiales que en su momento intentaron ser inclusive agredidos por ciudadanos de ese barrio. Grupos especiales de la Policía Nacional tuvieron que intervenir en el lugar para retomar el control del sector. Alain Luna, jefe del Distrito Metropolitano de Quito de la Policía Nacional, informó que el enfrentamiento deviene a una disputa de territorio entre bandas delictivas que se pelean por tener el control del microtráfico en la zona. No es una acción de sicariato, es una acción de enfrentamiento entre dos grupos por territorio. Un hombre fue detenido para investigaciones, mientras que otras 2 personas resultaron heridas producto de los enfrentamientos y fueron atendidos por personal especializado. Informó Mauricio Sánchez. Por otra parte, en la capital de la República también ya se inician todo lo que es el proceso de la transición de mando. La información aquí en RTV Online La Propia. Hoy empezó oficialmente la transición de poder. Los presidentes, saliente y entrante, dieron el primer paso reuniéndose en el Palacio de Gobierno. Con este tema empezamos hoy. Así es, Lenín Moreno recibió a Guillermo Lasso esta mañana en el Palacio de Carondelet. De esta manera empieza el traspaso de información al nuevo gobierno. Freddy Paredes nos cuenta en vivo los detalles de esta reunión. Hola Freddy, buenas tardes, cuéntanos. Vicepresidente electo Borrero, al mismo tiempo el presidente... Hola Liz, Marisabel, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, estamos en el Palacio de Carondelet. Ahora mismo han bajado hasta la planta baja los representantes de cada una de las comisiones de transición por el gobierno en funciones, Jorge Water, y por el presidente electo Guillermo Lasso, el señor Juan Carlos Holguín. A esta hora, como ustedes pueden ver, están ofreciendo declaraciones de prensa de este proceso de transición ordenada que se inició hacia las 11:30 de la mañana con la llegada del presidente Guillermo Lasso. Enseguida verán ustedes ya las imágenes. Es el ingreso por primera vez al Palacio de Gobierno en su calidad de presidente electo. Llegó junto a su esposa María de Lourdes Alcíbar, luego fue recibido por el presidente Lenín Moreno y su esposa en el primer piso del Palacio de Carondelet y luego pues mantuvieron una corta reunión previo a una declaración conjunta de prensa en la que expresaron cada uno sus primeras palabras respecto de este proceso de transición. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente Lenín Moreno. Respecto a si la mesa queda servida, no queda servida. No queda servida, señor presidente, y usted, entiendo, tiene todos los datos respectivos. Sin embargo, hemos iniciado un proceso de reactivación, hemos cuidado profundamente todos los recursos económicos, hemos renegociado la deuda, hemos renegociado además la deuda con tenedores, hemos obtenido una deuda en la cual no habrá que pagar durante los 2 primeros años capital y durante 4 años sin intereses, si mal no recuerdo. Esto da, sin duda alguna, una situación que comienza siendo difícil, pero que usted sabrá llevarla adelante, señor presidente electo. El pueblo ecuatoriano ha tomado su decisión de manera democrática. A María de Lourdes también, pues, le felicito también por la designación de su esposa. Y a usted, Guillermo, pues, que Dios lo acompañe, que Dios los proteja siempre y que tengamos, ojalá, el mejor gobierno de la historia. El presidente electo Guillermo Lasso agradeció la bienvenida del presidente en funciones Lenín Moreno, dijo que agradece la apertura y que sin lugar a dudas uno de los principales temas de interés para él como presidente electo es el plan de vacunación. En eso ahondará en el conocimiento de este proceso y en algunos otros temas de interés gubernamental. Aquí parte de lo que dijo el presidente electo Guillermo Lasso. Usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos
de mi lado también he creado una comisión para receptar esa información y esos datos. Tendré la oportunidad de conversar a solas con el presidente Moreno, poder empaparme sobre algunos puntos del Estado. Creo yo que el primero de ellos será la vacunación. Los ecuatorianos esperan vacunarse, hay un temor, hay un miedo, hay una preocupación y lo que desea la familia ecuatoriana es vacunarse bajo un proceso amplio, equitativo, igualitario, que no deje a nadie por fuera. Okay. Bien, ahí estuvo la información de parte de los miembros que realizan lo que es relaciones públicas en el Palacio de Carondelet, y con ellos también nuestros colegas de Señal Abierta de Teleamazonas que nos ayudaron con el video. En todo caso, vamos a esperar que esto se dé el día de hoy. Prácticamente llegaron ya a un acuerdo cómo va a ser el proceso de la transición de mando entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, presidente electo del Ecuador. Por otra parte, sobre el asunto de lo que está viviendo la pandemia, el país y el nuevo decreto que se podría dar, el gobierno nacional no necesita aprobación de la Corte Constitucional, según los que se manifestaron el día de hoy. El Ejecutivo no necesita de la aprobación de la Corte Constitucional para emitir un estado de excepción. Lo dejó en claro el presidente de ese organismo, Hernán Salgado, a través de un video, en el que, sin embargo, explicó que la Corte realiza un control posterior de las medidas adoptadas. Es esto último lo que preocupa a las autoridades de gobierno. El más reciente de los episodios, un estado de excepción que apenas duró 7 días. El constitucionalista Rafael Ollarte asegura que en este caso se cometieron errores y le da la razón al máximo órgano de control constitucional. Este tema de decir decreto un estado de excepción por 30 días y resulta que sus medidas son por 2 semanas. A ver, perdón, no se entiende. Pues. A la fecha, el gobierno busca decretar el 4º estado de excepción en el contexto de la pandemia. Ollarte dice que se puede, sí, pero que toda acción que se tome dentro de él debe estar debidamente justificada y, claro, deben argumentarse nuevas causales. ¿Cuáles son los hechos nuevos? Primero, unas nuevas variantes que usted no pudo prever. Eso no lo pudo prever. La variante brasileña y la variante británica. Tiene que explicar bien. El decreto de excepción se tiene que explicar por sí mismo. O sea, si usted me dice que estoy igual que hace un año, usted es un irresponsable y lo que está haciendo es tratar de tapar huecos con estados de excepción, y no es así. Antonio Gagliardo, ex juez de la Corte Constitucional, recuerda además que este organismo le ha pedido al Ejecutivo en diferentes ocasiones proponer un proyecto de ley para, a través de mecanismos regulares, tomar decisiones y ya no recurrir a esta figura de carácter excepcional. En este problema vamos a tener más meses y quizás años con lo de la pandemia. Debe haber una regulación en la cual se pueda optar por esta situación sin estar acudiendo a estado de excepción. Pero ahí hay un problema. Solamente se pueden suprimir ciertos derechos bajo estado de excepción. Entonces va a ser también un poco complicado que una ley pueda estar por encima de la Constitución. Por eso Gagliardo cree que el camino es el consenso. Llegar a ciertos acuerdos mínimos, conversar. Eso es lo que quizás hace falta, conversar. Por lo pronto, la Corte Constitucional, que ha pedido que el estado de excepción sea focalizado y justificado en determinadas provincias, no ha recibido decreto alguno. Cuando eso ocurra, esta medida, si pasa los controles y si se extiende, podría durar hasta 90 días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ahí están analizando esta situación ambos personeros del gobierno. Casualmente el día de hoy en ese estudio de transición de mando se pudo obtener la información extraoficialmente de que prácticamente se estaría dando los 90 días, como se está subrayando, el nuevo estado de excepción, es decir, que particularmente el gobierno actual y el gobierno entrante van a entrar con otras medidas de restricciones en el país, o al menos en las provincias donde prácticamente está azotando esta pandemia y que prácticamente los hospitales están colapsados. Hay que tener un poco más de prudencia también, no con los señores constitucionalistas, sino con nosotros mismos, aquellos que hacemos este tipo de labores, aquellos que nosotros estamos trabajando, aquellos que hacemos la función laboral en el país, de los cuales tenemos que cuidarnos un poco más porque la situación es difícil.
Ahora el COVID está golpeando más fuerte, los hospitales están completamente copados, hay demasiadas muertes diarias en el país y de ello pues tenemos que tener la solución uno mismo, cuidarse uno mismo y estar al frente de cualquier situación, evitando pues este tipo de aglomeraciones como han acontecido hasta el día de ayer. Inclusive estuvieron en grande fiesta y respetando las leyes, algunos inclusive locales con sellos de clausura, no les importaron nada, siguen haciendo fiestas, desmanes, siguen tomando, fumando, haciendo lo que les da la regalada gana. Eso hay que omitir y de pronto también los vecinos denunciar y demandar estos hechos para que no se den, porque el peligro no es para los que hacen, sino para los que estamos luego en el contorno de ellos. De nuestra parte, queremos agradecer de antemano a todos aquellos cuantos están conectados el día de hoy en este su micro informativo, gracias a los diversos grupos a nivel local, nacional e internacional que han estado con esta su estación preferida de RTV Online La Propia. Saludos cordiales, gracias al licenciado José Ramírez que ha estado en los controles. A ustedes, amables oyentes y televidentes, será entonces el día de mañana o cuando la noticia así lo amerite. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. El Palacio de la Costura ofrece a sus clientes y amigos todo lo relacionado a las costuras, cierre, botones, cintas, tul, cambrelas, panolencias a colores y bisutería en general. Se realiza trajes y disfraces, trabajos en fomis y algo más. Propietario Don Carlos Gómez, o puedes comunicarte a los teléfonos 098 20 49 59 0. Dirección 24 de mayo, entre 9 de octubre y Rocafuerte, frente al Comercial Morán, en el Cantón Milagro. Atención, de 8:30 a 18 horas, de lunes a sábado. Mira ese que viene allá. Muy cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchuda, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.